alabando al Señor. Que el Señor le bendiga por este trabajo que vamos a realizar. Y gracias, hermana. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, hermana Maritza. Ahora vamos a presentar a la secretaria, nuestra hermana Carolina. Nuestra hermana Carolina Vera. Me había olvidado lo que Bendición, hermana. Bien, hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Como dijo nuestra hermana María, soy Carolina Vera, soy de la Segunda Iglesia Aliancista en Puerto Montt. Ya vamos con el segundo periodo, ¿cierto?, bajo esta administración. Primer periodo apoyado por nuestro pastor Fernando Ose, fue nuestro consejero por 2 años. Este año también nos sigue apoyando, pero él es el presidente de CIEF. Así que estamos contentos también como AFAL Zona Sur Austral porque contamos con su presencia. Además, agradeciendo al Señor porque nuestros jóvenes también, que son parte de AFAL, también nos acompañan en cada una de las actividades. Darle a conocer un poco también, ¿cierto?, el sistema, en cómo funciona AFAL, a las iglesias que también nos van apoyando, ¿cierto?, en ser hospedadores con nosotros. Primero, la gloria y la honra es para el Señor. En segundo lugar, ¿cierto?, la gratitud siempre va a ser para nuestro Dios, porque hay una hermosa disposición de parte de la congregación en poder ceder estos espacios para algo que es tan desconocido, que es AFAL. No todas las iglesias, ¿cierto?, han tenido como ese interés de poder integrarse, ¿cierto?, como realmente deberíamos ser, en participar en las actividades, en los congresos, porque son congresos de AFAL. Entonces es una gratitud grande para nosotros como directiva el que ustedes estén también en el día de hoy. Hay muchos que confirmaron su asistencia, pero a lo mejor a muchos les ha pasado lo que nos pasó a nosotros. Anduvimos un poco perdidos. La verdad que yo nunca había venido aguantado sola, así que me perdí. Y creo que al pastor también le pasó. Entonces a lo mejor hay muchos hermanos que a lo mejor no han venido hasta esta iglesia y probablemente anden por ahí sondeando las tierras que el Señor también ha provisto para nosotros. Pero en el Señor la gratitud está, hemos venido, los que estamos aquí hemos venido con un gozo, con alegría de poder compartir y de poder escuchar la palabra del Señor. Por otra parte, en mi calidad de secretaria, voy a estar al fondo donde hay una mesita y lo más probable es que le pida a mi hermana vicepresidenta para que hagamos el registro de los participantes. Esto también se hace en todas las actividades de AFAL. ¿Por qué? Porque en el segundo devocional, al final también se hace un recuento estadístico de las visitas, de los hermanos, de las hermanas, los niños, pastores, directivos nacionales, tanto de MUPREF, como el Departamento Femenino Aliancista y las directivas, ¿cierto?, también de AFAL. Eso también a nosotros nos indica qué tanta participación estamos teniendo y qué tan comprometidos también estamos como directivos. Así que para que ustedes también nos vean allá atrás, nosotros vamos a hacer ese registro. ¿Ya? Y también las hermanas que han venido a representar sus iglesias van a tener una oportunidad en el segundo bloque para poder entregar sus saludos. Y si Dios así también lo permite, finalizaremos con el servicio, si el pastor local alcanza, porque él en este día también está ejerciendo su labor de maestro en el CEBEC, el curso bíblico cristiano de la Iglesia Evangélica Aliancista, y después, si es que, ¿cierto?, su jornada lo permite, podrá retornar y estará también con nosotros. Ese también es el motivo de la ausencia, ¿cierto?, del pastor local. Pero él también está muy contento, muy grato, ¿cierto?, de que esta actividad se esté realizando. Voy a dejar una palabra del Señor que está en el Salmo 141, verso 1. Solamente el verso 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Que el Señor les pueda bendecir. Bendición, hermano. Muchas gracias, hermana Carolina. También tenemos una prosecretaria, pero ella no pudo estar acá por temas de salud. Es nuestra hermana Paulina Aedo. Y también tenemos una tesorera, la que cobra. Bueno, yo soy la tesorera y también, como decía la hermana Carolina, voy a estar atrás porque hay una cuota anual que se cancela, que son solamente 1.500 pesos, que todas las mujeres tienen que hacerlo.
independiente de que estén en una sociedad femenina o no, esa cuota hay que pagarla para sustento también. Ahí se cancelan los pasajes de los pastores y otros gastos que hay que hacer. Así que, y también tenemos una protesorera, ella tampoco pudo venir, pero también tenemos consejeros. El pastor Juan Luis es uno de los consejeros, tampoco pudo venir por tema de salud, él es el esposo de hermana Paulina, pero tenemos a nuestro hermano Moisés también, Alcázar, si puede pasar acá adelante. Así podemos presentar a toda la directiva. Señor, te bendiga, hermano. Amén. Quiero primeramente agradecer a Dios y saludarle a cada uno de ustedes, amados hermanos, y darle la cordial bienvenida a la casa del Señor, a la iglesia local. Agradezco al Señor. Gracias, hermanas, y gracias, iglesia, por hospedarnos en este día. Bienvenida, hermana Evelyn Hernández, presidenta de nuestros departamentos femeninos a nivel nacional. Que Dios sea bendiciéndonos en esta jornada de este día. Quiero agradecer una vez más porque Dios nos ha permitido, hermanos, poder estar en este lugar y poder tener a nuestro pastor Iván para que él hoy día nos entregara el tema de edificación para nuestras vidas como iglesia. Necesitamos siempre estar alrededor de la palabra del Señor. Y como hijos del Señor nosotros tenemos una gran misión, amados hermanos, de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y hoy día quiero dejarle un texto bíblico a un hombre que un día Dios le miró y vio que él era el hombre adecuado para edificar la casa del Señor. Y hoy día nosotros también, este consejo es para nosotros. Allí en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 28 y versículo 9, dice la palabra del Señor así: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todas imaginaciones de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Que Dios nos ayude, hermanos amados, para que nosotros, ese Dios el cual los que estamos aquí hoy día, somos una generación que ya no están nuestros padres que nos entregaron la palabra del Señor. Pasó una generación y nosotros debemos de allegarnos siempre a ese Dios verdadero. Hoy día se busca atraer a la humanidad con otros conceptos que no son bíblicos, otras técnicas para atraer. Nosotros, la palabra del Señor nos dice que solamente Cristo, hermanos amados, es el que transforma las vidas del hombre. Entonces, si nosotros conocimos a ese Dios verdadero, a ese Dios que le habló a Salomón, que lo eligió para que él edificara la casa de Dios, hoy día Dios también a nosotros nos ha elegido por gracia y misericordia de Dios para que anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Que Dios le bendiga a mis amadas hermanas y también agradecer a Dios por nuestro pastor Marcelo, que también, mi hermana Loida, perdón, el Señor te bendiga, mi hermana Loida, esposa de nuestro pastor Marcelo, agradecido al Señor porque cuando hablamos y solicitamos la iglesia, nuestro pastor también hizo la gestión con la iglesia para que hoy día nosotros pudiésemos estar acá. Así que agradecidos del Señor por todo y que Dios bendiga a nuestro pastor Marcelo en la labor la cual está ejerciendo hoy día. Y si alcanza por la tarde, también compartiremos junto a él el culto de alabanza al Señor. Que Dios les bendiga y gracias por los que estamos y también por los que no han podido hacer. Dios conoce todas las cosas, así que hoy día Dios quiso que usted esté acá, entonces agradézcale al Señor. El Señor les bendiga y gracias. Gracias, hermana. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. También, como se había mencionado, está el presidente de CIEF Nacional, así que el pastor Fernando
también que pueda pasar acá adelante para que lo conozca. Bien, yo era el que estaba perdido, que mencionó la hermana, pero siempre me pasa en todos los lugares que voy, así que no se preocupen, pero después el Señor me encamina. Parece que es como la vida, ¿verdad? Uno como que se pierde un poquitito, pero el Señor nos encamina hacia los caminos buenos, los caminos del Señor. Bueno, primero, muy contento de estar en este lugar. No he conversado todavía con los hermanos locales, conversé con un hermano, con dos, y ya me doy cuenta de cómo el Señor ha obrado durante generaciones acá en este lugar. Pastores muy antiguos, que hubo, parece que el bisabuelo del hermano era pastor acá en la zona. Entonces hay una historia que se va olvidando, y la Biblia lo dice claramente. Estas historias se repiten, porque en los tiempos después de Josué, la Biblia dice claramente que ahí en en Jueces capítulo 2, versículo 10, que ya lo hemos visto otras veces, pero ahí dice muy claramente que después de aquella generación muy fiel, la generación de Moisés, vino la otra generación, y después vino otra que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por su pueblo. Y aquí nosotros en el camino veníamos conversando con el pastor Iván acerca de cómo el Señor ha unido las iglesias, a veces, bueno, son varias, pero podríamos mencionar los presbiterianos y los aliancistas. Ustedes saben que los forjadores de la iglesia aliancista o de esta iglesia es el pastor Vital Sangüesa. Pero mucho antes de eso, en los tiempos cuando recién llegó el Evangelio a Chile, el primer misionero que llegó a Chile fue David Trumbull, que llegó a Valparaíso el 25 de diciembre del año 1845, si no me equivoco, y ahí estableció la primera iglesia. Y luego empezó a crecer y llegaron otros misioneros. Y hubo un misionero de apellido Boomer, que estaba en Chile, y en algún momento él se fue de vacaciones, porque los misioneros norteamericanos tienen eso, siempre vuelven a su tierra de vacaciones o a capacitarse. Entonces cuando iba de regreso, porque esos viajes eran muy largos en ese tiempo en barco, se encontró en el canal de Panamá con dos misioneros aliancistas, el señor Weiss y el señor Dobson, que fueron los fundadores de la iglesia Alianza en Chile. Y ellos venían al sur, a América del Sur, y no venían eran como Abraham en ese tiempo los misioneros. Llegaban y partían sin saber a dónde iban. Sabían que tenían que llegar a América del Sur, no sabían a qué parte. Y se encuentra con el señor Boomer, y los misioneros aliancistas le dijeron, tuvimos un problema y estamos sin dinero. El señor Boomer les proveyó para que ellos pudieran viajar, pero les dijo, mira, nosotros llegamos al norte de Chile, la zona de Valparaíso, y de ahí es Santiago, así que la zona que queda por evangelizar es la zona sur. Así que entendieron muy bien los hermanos y se vinieron a la zona sur. De esa manera la iglesia aliancista es muy fuerte en el sur. Y eso fue una historia muy antigua, pero después cuando la iglesia, tanto la presbiteriana como la alianza, se empezaron a corromper por causa del modernismo y por causa de que querían copiar todas las costumbres teológicas y doctrinales del mundo en cuanto al liberalismo teológico. Eso significa que empezaron a dudar de todas las cosas milagrosas, de que Dios haya creado el mundo en 6 días, del nacimiento virginal de Cristo, de los milagros de Jesucristo y otras cosas. Entonces se levantaron hombres fieles en todo el mundo que dijeron, no, nosotros vamos a volver a los fundamentos de la fe. Y se escribió un libro, se llama el libro de los fundamentos. Y después con el tiempo se le empezó a llamar los fundamentalistas, en tono despectivo. Pero nosotros adoptamos ese nombre. Nosotros, me refiero a las generaciones antiguas. Y fue así como se levantó también en Chile hombres fieles que dijeron, no podemos nosotros dejar los fundamentos de la fe, tenemos que volver. Y en la iglesia Alianza se levantó el pastor Vital Sangüesa, y en la iglesia presbiteriana se levantó el pastor Baudilio Saavedra, que después de un tiempo Baudilio Saavedra comenzó a visitar la zona acá del sur y se hicieron muy amigos, hubo una gran amistad ahí entre ambas congregaciones. Y de esta manera surgió en Chile lo que es el movimiento fundamentalista. En otra parte del mundo surgió de otra manera, porque el Señor cuando quiere levantar hombres fieles los levanta en cualquier lugar. Y en todo el mundo surgieron hermanos fieles que quisieron volver a los fundamentos de la fe. Hay grandes nombres ilustres en todo el mundo y se le conoce como la Reforma del siglo XX, el movimiento fundamentalista bíblico. Y después empezó a crecer y empezaron a morir los pastores antiguos como corresponde, ¿verdad? Todos parten a la presencia del Señor y se levanta otra generación. Y
Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿conocemos la obra que el Señor ha hecho con nuestros antepasados? Y por eso es que queremos nosotros levantar, porque en CIEF Chile, que es la Organización Fundamentalista de Chile, se ha establecido algunos ejes temáticos para que tratemos durante este año, pero hay otros más que podríamos ir tratando. Entre ellos, nunca queremos olvidar algo que nos ha caracterizado como fundamentalistas, tanto a los aliancistas como a los presbiterianos fundamentalistas y también a los metodistas independientes, y es el hecho de que nosotros nos mantenemos fiel a una versión antigua de la Biblia. ¿No es verdad? Y algunos dicen, pero ¿para qué podríamos cambiar a algo más moderno? Como todo el mundo lo está haciendo. Pero creemos nosotros que es necesario que el pueblo de Dios conozca por qué nosotros, no es por un capricho que tenemos esta versión antigua, sino que porque esta versión no está contaminada con textos nuevos que han aparecido en el mundo. Todas las versiones modernas de la Biblia están siendo traducidas por manuscritos que se encontraron después y que dicen que son más antiguos, pero que fueron encontrados en una zona alejandrina, que es la zona que queda al norte de África, donde en los tiempos en que se hizo esa copia ya se había levantado muchas herejías en contra del cristianismo. Y la principal herejía que se había levantado era el hecho de que no creían que Jesús era Dios. De manera que esos textos antiguos de la Biblia estaban contaminados con estas herejías. De tal manera que nosotros nos hemos mantenido fiel a todos los textos de la zona bizantina, que se conoce como el texto mayoritario de la Biblia, y algunos también le llaman textus receptus, aunque no es exactamente el concepto completo. Y por eso mantenemos esta versión de la Biblia. Hay otras también, por supuesto en español, no es la única que se mantiene fiel, está también en mayor o menor medida. Pueden haber algunas pequeñas diferencias y no es necesario que peleemos por esas cosas. En los términos generales peleamos porque no contaminarnos con las versiones modernas de la Biblia como la NBI, la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, etc. Pero hay versiones también antiguas de la Biblia como la 1909, en alguna medida la 1960, aunque ahí tiene algunos bastantes errores, y también la Biblia Reina Valera Gómez, que tiene influencia de una Biblia norteamericana, o más bien, perdón, de habla inglesa, que es la King James, y también la Reina Valera SBT, que ha salido recientemente, que está en estudio, que la estamos estudiando para ver cómo es. Entonces, ese es uno de los ejes que no queremos olvidar y que queremos siempre estar conversando. Otro es estos cambios, pero ya eso apartándose un poco saliendo un poco de nuestras paredes y yendo al mundo y ver cómo el mundo ha influenciado de una manera tan terrible en lo que se conoce como el desconstruccionismo, que han querido deconstruir todo lo que tradicionalmente se había establecido en las naciones occidentales que habían sido influenciadas por el cristianismo bíblico. Se quiere desconstruir todo lo que Dios ha establecido, el matrimonio, todo lo que podamos imaginarnos. También queremos hablar y no olvidarnos de la apostasía y del ecumenismo. A veces uno dice, no, ya eso está pasado de moda, de eso hablábamos antes, pero es algo que está totalmente vigente y que la Biblia dice que el anticristo va a venir, pero antes va a venir la apostasía. Por lo tanto, debemos estar siempre preparados, atendiendo qué significa, qué es eso de la apostasía, por qué algunos se vuelven atrás, qué significa apostatar, y todo ese tipo de cosas, y cómo también el mundo está tratando de unificarse. Siempre es buena la unidad, el Señor siempre habla de la unidad, pero unirse en el error, eso es lo malo. Y eso se conoce como el ecumenismo. De eso también queremos estar atentos y que nuestros hermanos de las iglesias, de las 3 congregaciones que componen la CIEF, estemos atentos a la apostasía y al ecumenismo. Y por último, queremos también alertar a los hermanos acerca de todo lo que significa la persecución que se está levantando contra los cristianos en todas las partes, todos los países del mundo. Uno dice, parece que acá no ha llegado, pero va llegando sutilmente y va llegando de una forma en que tal vez se han dado cuenta ustedes, pero los que tenemos una cierta edad, que somos mayores de 25, un poquito más, podríamos decir que antes nosotros en lugares públicos podíamos mencionar la Biblia y podríamos hablar del pecado. Hoy día no se puede ni siquiera mencionar, porque se ha estigmatizado, es decir, se lo ha catalogado como algo malo, el cristianismo bíblico. Incluso hablar de la versión antigua de la Biblia ya es malo. O sea, todo lo que es el cristianismo bíblico está comenzando a ser perseguido. Y nosotros debemos estar alerta.
de esas cosas. Entonces, todos esos son los ejes que la CIEF está tratando. Obviamente, en el periodo anterior tratamos otros temas también, porque siempre están vigentes, como la adoración. En este momento no estamos hablando, pero debemos estar alerta, de todas maneras, porque hay mucho de adoración que se hace en el pueblo evangélico a nivel general en el mundo, que no es la adoración que Dios pide. Pero no estamos viendo ese tema ahora. De todas maneras, debemos estar alerta también para siempre guiarnos a través de la palabra de Dios para ofrecer la alabanza que a Dios le agrada. Bueno, todas esas cosas quería mencionar como un saludo de CIEF Chile, y voy a leer. CIEF Chile, en la directiva central, está conformada por pastores presbiterianos, aliancistas y metodistas, por si acaso. Están las tres denominaciones en la directiva de CIEF. Y tenemos un programa de actividades que quiero invitarlos a participar. El programa consiste, bueno, primero está en una planilla Excel que se va modificando cada cierto tiempo, y esa planilla, si alguien no la tiene, después me la pide. Se la mando por WhatsApp o por cualquier otro medio para que ustedes la abran y ahí pueden ver todas las actividades, no solamente de acá de la zona sur, de la zona de Valdivia, de Temuco y así para el norte, para todos los lugares. Ahí también se da a conocer de que nosotros vamos a tener un congreso al cual todos ustedes están invitados, que es un congreso que se va a realizar en Temuco, lo va a organizar la Iglesia Metodista Independiente y se celebra, como todos los años, el último jueves de enero. Ahí parte y se prolonga jueves, viernes y sábado, partiendo del último jueves de enero. Ya está planificado en cierta medida ese congreso al cual queremos invitarle. Y finalmente lo voy a saludar con el texto que ha sido lema para la CIEF durante muchos años y se encuentra en Judas, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de la común salud me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No es el único versículo de la Biblia que nos dice que nosotros debemos contender, luchar, levantar la voz, defender la fe, volver a los fundamentos de la Biblia. Hay mucho de la palabra del Señor que nos habla de la lucha que debemos dar como creyentes, porque el mundo va a tratar, Satanás va a tratar de destruir la iglesia. Y el movimiento fundamentalista siempre ha sido atacado por Satanás. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles y constantes en el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Es una responsabilidad muy grande la de mantener la bandera en alto de la fe histórica y tradicional del cristianismo bíblico. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Fernando. Ya vamos a ir terminando esta parte. Y también yo sé que después se va a presentar el Pastor Iván de la Hoz, que anda con su esposa. Que el Señor les bendiga y gracias también por haber tenido la amabilidad, ¿cierto? O el gran deseo de estar con nosotros en este día para darnos el tema. Antes de orar, para terminar esta parte, para pasar al tema, vamos a entonar un corito, una alabanza, ¿cierto? Alabad a Jehová. Sé que se la sabemos todos. Naciones todos, pueblos todos, al tema. Pedimos
tomar el consejo, Padre Santo, que también es necesario para nuestras vidas como hijos, Señor, que andamos en tus caminos. Bendice todo lo que se pueda realizar en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor le bendiga y dejamos aquí al pastor Iván de la Hoz. Pero ahora se puede. Porque no tenía. Ya, antes que pase el pastor, vamos a cantar el himno de AFAL. Es que como no lo teníamos proyectado y como hay que aprenderlo. De AFAL, que todas tenemos que aprenderlo. Ahora sí, pastor, que el Señor le bendiga. Gracias. Bueno, damos gracias, Señor, por la presencia de cada uno de los hermanos y también por este tiempo que podemos dedicar a meditar en la palabra del Señor. Mi nombre es Iván de la Hoz, soy pastor con la misericordia de Dios y la gracia de Dios de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista. Me acompaña mi santa esposa, que ha tenido ya 32 años de soportar estar al lado mío, y gracias al Señor porque Él la ha cuidado, la ha bendecido y podemos disfrutar también de la compañía de nuestros hermanos. Me ha sido un privilegio conocer al pastor Moisés, su esposa, su familia. Es un gozo el haber compartido ayer, y también con el pastor Fernando Oces y su familia, y Adonis, pero principalmente con el pastor Fernando, que bueno, a ellos nos conocemos de muchos años, y en Huepil tuve la bendición también de estar en su casa muchas veces, con nuestro pastor Fernando Oces, que está allá en la presencia del Señor, y poder disfrutar de las cosas de nuestro Dios. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo soy poco de presentación, porque en realidad lo que nos mueve es meditar en la palabra del Señor. Y justamente nos vamos a basar en 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 17. Tengan su Biblia abierta para ir conversando un poco de lo que significa el cristianismo en los tiempos actuales. Es muy complicado, no es fácil. Miraba un poco y pienso un poco en los tiempos pasados. Yo ya tengo, con la gracia de Dios, 66 años y llegué muy niño al Evangelio, y más de 60 años o alrededor de 60 años que he podido participar de las cosas de mi Dios,
Y conocí también al pastor Temístocles Sangüesa, un gran siervo de Dios y defensor de la fe, pastor Baudilio, en los tiempos cuando ellos también se dedicaron a predicar y a difundir lo que es el fundamentalismo. A través de los tiempos no ha sido fácil y se han ido produciendo muchos cambios. Y cuando nosotros vemos aquí en 2 Timoteo capítulo 3 esta larga lista que describe las condiciones que existirán en el mundo antes de la venida del Señor. Entonces la lista que nos presenta aquí, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, esto también sepas. O sea, esto significa que tiene que haber un conocimiento de lo que va a ocurrir. Que en los postreros días, y cuando habla de postreros días, significa los últimos días que se acercan para la venida de Cristo Jesús. Vendrán tiempos peligrosos. Y la lista, y esta lista, si ustedes la cotejan con Romanos capítulo 1, se van a dar cuenta que es muy similar, no hay mucha diferencia. Habrá hombres amadores de sí mismos, lo que nosotros conocemos como el hedonismo no solo humano, sino también el hedonismo cristiano. Avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a esto se evita. La verdad que cuando uno mira esta tremenda lista, aquí no es tanto lo que esté hablando del mundo sin Cristo. Esto tiene que ver mucho con la iglesia. Y tristemente, dentro de la iglesia que se dice cristiana, de la iglesia que se dice que tiene a Cristo y que ha sido salvada y redimida por la sangre de Cristo y que muchas veces también ha predicado mensajes del Señor, pero estas cosas existen. Y esa ha llevado, como hablaba nuestro pastor Fernando, de las diferentes versiones de la Biblia, que muchas de las versiones que hoy están saliendo se le está quitando la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios. En muchos de los textos se está también incluyendo muchas de las cosas que tienen que ver con los cambios de ideología de género y alejándose de los principios y acomodando las Biblias al pensamiento del hombre. Por eso nosotros principalmente reservamos como lo más cercano a lo correcto en cuanto a traducción la versión 1909. Porque las nuevas versiones, la verdad que no son las mejores. Tienen muchos cambios que en realidad se alejan a la realidad de lo que significa la relación con Dios. Bueno, existen entonces las mismas condiciones que existen entre los paganos, porque toda esta lista es muy similar a lo que son las personas sin Cristo, en su estado salvaje e incivilizado. Suena fuerte, salvaje e incivilizado. Son las que caracterizan a los profesos creyentes en los últimos días. Muy similar a los que no tienen a Cristo. Incivilizados y también salvajes, porque viven a su pinta, como se dice en la jerga del mundo, viven a su criterio, a su forma de ser y no consideran a Dios. Al referirse a los últimos días, es el periodo entre el tiempo de los apóstoles y la manifestación de Cristo para establecer su reino, lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando presenta esta lista, no está hablando de apostasía. Y cuando nosotros miramos esta lista, tenemos que pensar que tenemos urgentemente un motivo para anunciar el Evangelio. Ahora con el Internet, con todo lo que significa online y con todo lo que significa la tecnología, se dice que el Evangelio ha llegado prácticamente a todos lados. Sí, es verdad. Muchos predicadores, encontramos una tremenda gama de predicadores de todos los estilos, pero también muchos falsos. Y yo diría que más del 60-70% de los predicadores que aparecen no son confiables.
Y nosotros lo vemos también que da la impresión que son muy espirituales y le ponen una música, tonos agradables y a lo mejor hasta nos conmueven, pero está lejos de lo que significa el mensaje de Cristo. Eso significa que el mensaje que se está predicando no es el real, no es el que la Biblia dice. Por lo tanto, no digamos que el Evangelio ha llegado a todos los lugares, el verdadero Evangelio. Ha llegado un evangelio acomodado, de acuerdo a los criterios humanos, de acuerdo al pensamiento humano, de acuerdo a los intereses humanos, pero no es el evangelio que realmente el Señor nos ha dejado en su palabra. Por lo tanto, cuidado cuando nosotros decimos si el evangelio llegó a todos los lugares. Una idea del evangelio ha llegado, pero no el evangelio genuino, real, verdadero. Y cuidado, se han levantado pastoras. Yo no sé cuántos ustedes han visto las pastoras que aparecen. Pastoras sensuales, perdonen los términos que voy a usar, pero eróticas, que llaman la atención, sus vestimentas, sus formas, y han hablado palabras y conceptos inmorales tremendos. Y muchos lo siguen. Muchos lo siguen. Y principalmente muchas mujeres también, porque se sienten identificadas, como están empoderadas con todo el liberalismo femenino y todo eso, entonces ahora tenemos una líder. Pero en realidad son más dirigidas por el diablo que realmente por el Señor y por el Espíritu Santo. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos como atalayas del Señor anunciar claramente las señales de los tiempos, así como Jesús mismo lo hizo repetidas veces. Este texto trata acerca del modo de proceder de personas en la iglesia que bajo el aparente compromiso de fe, por eso dice en el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita, hacen de la fe un instrumento para encubrir sus pecados, usos, prácticas reprobadas delante de Dios en su conducta personal, en su testimonio, en su vivencia doméstica, en el trato con el prójimo y en su religión simulada como si fuera verdadera. Cuidado entonces, porque la apariencia de piedad indica que yo cuando entro de la puerta hacia acá, yo soy un verdadero cristiano, pero cuando salgo, vivo de acuerdo a mis ideas, a mis pensamientos, a mi forma de ser. Y ese es el gran engaño y obviamente instrumento de Satanás. A veces somos tan amorosos dentro de la iglesia, tan amorosos, pero a veces no somos amorosos con nuestra esposa y con los hijos, pero sí somos amorosos con todos los que están aquí. Y en eso vemos nosotros cómo el diablo también trabaja, y eso significa que el evangelio no está aplicado como debe ser y que no se está viviendo las enseñanzas reales de la Biblia. Los tales niegan la eficacia de la piedad, es decir, de la santidad de vida. Bueno, nosotros creemos en la predestinación, creemos que en realidad el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Y muchos dicen, bueno, como ya fuimos escogidos por Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, por lo tanto, no importa que pequemos, no importa lo que hagamos, y total, somos salvos y la salvación no se pierde. Salvo, siempre salvo. Por lo tanto, echémosle para adelante. Y se vive una vida como si en realidad eso fuera lo correcto y que es ilógica, que no está dentro de los principios que el Señor establece en su palabra. Todo lo mostrado demuestra los peligros y la gravedad de la época presente. El hecho que indica el versículo 5 que ya leí, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a esto se evita. Solo puede ocurrir dentro de la iglesia esto. Y aquí hay un mandato, hay una orden de parte del Señor que dice, si se acuerdan, a estos evita. Aquí hay una orden del Señor, hay un mandato. Y nosotros debemos ser obedientes al Señor. Aquí no es que seamos corazón de abuelita, es que el hermano, es que tantos años, es que es buena persona, yo lo conozco, la verdad es que por mucho tiempo yo lo fui conociendo, trabajó en la iglesia, pero si la persona no está viviendo conforme a la voluntad de Dios y está engañando y está siendo usado como instrumento por Satanás y es un apóstata, es un hereje que se va contra los principios de Dios,
¿Qué me dice el Señor que debo hacer? Evitarlo, aunque me duela. Pero no puedo aceptarlo. No puedo ir contra los principios de Dios. A veces ponemos al hombre por sobre Dios. Y eso es muy delicado. Dios por sobre todas las cosas. Dios por sobre todas las cosas. Ninguno de nosotros ha muerto por otros, pero sí Dios me amó y envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Lo dio todo por mí, pero ninguno de nosotros ha hecho eso. Entonces tengamos cuidado de ser engañados tan sutilmente por Satanás, porque esa es una forma en que Satanás está trabajando. Uno no puede estudiar estos versículos sin sentir o sentirse impactado por la repetición de las palabras amadores. Por eso dice en el versículo 2 que habrá hombres amadores de sí mismos. Esos son los hedonistas cristianos. Ellos son el centro, son la figura, son lo más importante, todo para ellos. Luego tenemos en el versículo 3, dice, sin afecto, leales, calumniadores, templados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso significa no amantes del bien. Cuando dice aborrecedores de lo bueno, significa entonces que son amantes ¿de qué cosa? De todo lo que es malo, de todo lo que va contra los principios de Dios, no amadores del bien. Y en el versículo 4, cuando dice traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios, de los deleites. Entonces la Biblia, ¿qué nos indica? ¿A quién tenemos que amar por sobre todas las cosas? El primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que nosotros somos. Luego dice al prójimo, pero primero a Dios. Entonces los versículos de 2 a 5 se dan 19 características de la humanidad durante los últimos días. Lo primero entonces que dijimos, amadores de sí mismos, que son personas egocéntricas, hedonistas, vanidosos y egoístas. Ahora, en esto, cuando veamos esta lista, yo voy a ir diciendo términos bien cortos, no voy a dar una tremenda explicación, pero es bueno que nos miremos nosotros. ¿Soy yo amador de mí mismo? Pero mirémoslo y confrontémonos con el Señor. Veamos cómo era Jesús, cómo soy yo como cristiano y si realmente estoy haciendo lo correcto. Entonces, amadores de sí mismos, egocéntricos, hedonistas, vanidosos, ególatras. Amadores del dinero, avaros, codiciosos de dinero, vanagloriosos, jactanciosos, llenos de palabras hinchadas acerca de sí mismo. Me acuerdo de un hermano que decía siempre, yo soy el que hago las mejores primeras partes en la iglesia. Yo soy el que mejor predico, decía él. Y la verdad que no era así, porque en realidad nos aburríamos un poco con él. Pero el hecho está en que él tenía un concepto de sí mismo extraordinario. Era el mejor cristiano que había. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos mejores que otros? Somos muy fariseos en ese sentido. Soberbios, arrogantes, altaneros, blasfemos o detractores, como dice ahí, blasfemos, maldicientes, profanos, ultrajantes, vejatorios, despreciativos, insultantes. ¿Y cuántas veces insultamos a nuestros hermanos? A veces incluso hasta cuando un hermano entra y lo miramos de pie a cabeza, insultamos. O tenemos expresiones o palabras muy fuertes hacia ellos. Desobedientes a los padres, rebeldes, negligentes en sus deberes, descontrolados. Hacen lo que quieren, viven como quieren y actúan como quieren. Y nadie me puede decir nada porque la ley ahora ¿qué hace? ¿A quién protege? A los niños. Yo recuerdo una oportunidad, trabajaba en un colegio, estaba matriculando y apareció un caballero y venía a matricular a su hijo. Y yo le dije, bueno, ¿dónde vive usted? ¿A qué se dedica? Pues tenía que colocar ahí, bueno, vengo saliendo de la cárcel. Y yo me puse nervioso, dije, capaz que sea un hombre medio complicado. Y me dijo, no piense que por crimen, por robo, por alguna cosa, solamente porque traté de poner en orden a mi hijo.
Mi hijo tiene 14 años, dijo. Me pidió permiso para ir a una fiesta y yo le dije, muy bien, ni un problema, vaya, pero a las 12 yo lo quiero aquí en la casa. Mi hijo no llegó a las 12, llegó al otro día, 6, 7 de la mañana, muy borracho, un niño de 14 años. Lo dejé dormir, todo eso, y después, entonces cuando ya despertó, conversé con él y lo castigué. Y mi hijo llamó a carabineros y me llevaron preso, 1 año preso por corregir a mi hijo. Imagínense. Ya no se puede corregir a los hijos porque los hijos, ¿qué hacen? Se rebelan, llaman, y cuando son chiquititos, ¿se fijan ustedes que los chiquititos lo primero que hacen? Uno les llama la atención, me voy de la casa, o llamo a los carabineros. ¿Y quién le enseña eso? En los colegios. ¿Y quiénes son? Los profesores. Qué malos son los profesores. Pero el hecho está, ¿no es cierto?, los profesores. ¿Por qué? Porque muchos profesores no tienen temor de Dios y porque el sistema les lleva a decir eso. Pero nosotros tenemos que formar a nuestros hijos de acuerdo a los principios bíblicos y los hijos deben sujetarse a los principios bíblicos. Ingratos, desagradecidos, carentes de aprecio, impíos, profanos, irreverentes, sacrílegos, sin tener nada sagrado, o sea, sin santidad. Sin afecto natural, de corazón duro, insensibles, encallecidos, desleales, implacables, despiadados, que rehúsan hacer la paz, que rechazan los esfuerzos hacia una reconciliación. Calumniadores, difamadores, que extienden testimonios falsos y maliciosos. ¿Y cuántas veces hacemos comentarios de nuestros hermanos que no corresponden? Y en eso también nosotros tenemos que analizarnos si estamos viviendo de esa manera. Intemperantes, destemplados, personas que, de pasiones sin control, disolutos, licenciosos, crueles, brutales, sanguinarios, carentes de principios, aborrecedores de lo bueno, totalmente opuestos a la bondad en cualquiera de sus formas, traidores, pérfidos, arrebatados, impetuosos, irreflexivos, voluntaristas, precipitados, hinchados, infatuados, con vanas pretensiones, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, los que aman los placeres sensuales, pero realmente no aman a Dios. ¿Se fija la lista? Ahora, si el Señor estuviera aquí y nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿qué podríamos decir de toda esta lista? ¿Dónde estoy fallando yo? Entonces, si el Señor nos habla en esta mañana, ¿para qué es? Para que nosotros nos analicemos, pensemos cómo estoy viviendo, cómo estoy actuando y qué es realmente lo que yo debo manifestar y mostrar. Porque la iglesia es un testimonio. La iglesia es el centro donde se mueve Cristo para llegar al mundo. Nosotros somos los instrumentos de Cristo. ¿Y qué tipo de instrumentos somos? Y en eso ahí tenemos que poner mucha atención y mucho cuidado. Miraba a los jóvenes que tocan instrumentos y me acordaba de en una iglesia pentecostal, en una oportunidad, que el pastor dijo, no hay más coro de instrumentos. Todos los jóvenes se quedaron, ¿por qué? Cada uno de los instrumentos que ustedes tienen fueron escogidos para adorar al Señor. Pero ustedes han sacado sus instrumentos y han tocado en fiestas, han tocado en asuntos mundanos y cosas por el estilo, si esos fueron consagrados a Dios. Entonces, sencillamente, no hay más coro. Y eso es una preocupación, ¿eh? Los instrumentos no tienen la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Los que lo usan. Entonces, si nosotros fuimos llamados para cumplir una función, debemos vivir en santidad para esa función, porque el Señor nos llamó. Y a veces usamos los elementos no solo para adorar a Dios, sino también a veces para adorar el mundo. ¿Saben ustedes que la mayor cantidad de
de músicos que existen en el mundo, que tocan en conjuntos rockeros y otros, son los que adoran y alaban a Dios los días domingos en las congregaciones. Muchos de ellos bateristas, guitarristas y otros que son cristianos y están en grupos mundanos, cantando y sirviendo a Satanás. O sea, cumplen una doble función. Claro, es mi trabajo, yo gano plata por eso. Pero el instrumento, ¿para qué fue consagrado? ¿Para qué se preparó? ¿Para el Señor o el mundo? Entonces, en eso también uno tiene que examinar eso. Bueno, externamente estas personas parecen religiosos, profesan ser cristianos, pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Por su conducta impía muestran que están viviendo una mentira. En sus vidas no hay evidencia del poder de Dios. Aunque puede que se haya dado una reforma, nunca hubo regeneración. Mantendrán una fachada de religión, pero su conducta negará su validez. Quieren a la vez ser religiosos y mantener sus pecados. Ahora, muchos de los cristianos hoy en día, por eso dice una fachada de religión, porque en realidad se usa mucho el criterio. El criterio, ya nosotros tenemos que ver, no hay que ser legalista porque el Señor en realidad prohíbe ciertas cosas, pero hay otras cosas que supuestamente nosotros prohibimos, lo humano. Y uno de repente llega a una congregación, a un templo, y vemos a una persona que está con polera, con chores, con hawaianas, dirigiendo, predicando o haciendo un servicio. Como si estuviera en la playa, como si estuviera de paseo, como si estuviera en la piscina de su casa, porque en realidad el Señor en ninguna parte habla de la corbata. ¿O en alguna parte habla de la corbata? Pero la Biblia nos dice que debemos hacerlo con orden y decentemente. Yo siempre pienso, porque en lo que significó el tabernáculo, ¿qué vestimenta le dio Dios a los sacerdotes? ¿Se fijan ustedes el adorno que tenía con oro, con perla? Era lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cumplir una función. ¿Y cuál era? ¿Cuál era la función de ellos? Estar siempre en la presencia de Dios, servir a Dios. Esa era su función, servir a Dios. Digámoslo en palabras simples, servir a Dios. Dios los escogió para que le sirvieran, le adoraran, le glorificaran y fueran un puente para el pueblo. Y su presentación tenía que ser de acuerdo a la perfección santidad del que los escogió y los llamó. Por lo tanto, nosotros no es quien viste ropa más cara, sino que nosotros debemos siempre hacerlo todo con orden y decentemente, porque estamos hablando de nuestro Señor, del soberano, del Rey de Reyes, del majestuoso, del sublime, no de cualquiera. Por lo tanto, nuestra presentación tiene que ser de acuerdo a quién es Él. No para mostrarnos, no para, ¿no es cierto?, mostrar una percha o que tenemos una condición, no, sino que sencillamente es por el Dios que nosotros adoramos y glorificamos. Es el terrible retrato de una cristiandad apóstata, un nuevo paganismo enmascarado bajo el nombre de cristianismo. Pablo le dice a Timoteo que de estos tienes que apartarte. Encontramos una descripción bíblica sin retoques. La infeliz realidad de los tiempos posmodernos. ¿Se fijan ustedes que el Señor no oculta absolutamente nada? Cuando David pecó, Dios no ocultó el pecado de David y lo mencionó. En esto pecó, pero era conforme a su corazón. Y vemos de todos los personajes bíblicos que Dios no ocultó ningún pecado, porque Dios podría haber hablado solamente de las cosas buenas de ellos, pero mostró la condición del ser humano y cómo Dios obró a través de ellos, en los cambios que Él hizo. Pero siempre y cuando las personas también se sujetaron y obedecieron. Pero nosotros somos un poco igual que el pueblo de Israel. Un día somos, otro día dejamos de ser. Vivimos prometiendo lealtad y se nos olvida las promesas que hacemos.
y muchas veces nos asemejamos al mundo en sus conductas y en sus formas de ser. Entonces encontramos en este mundo una crisis moral tremenda, y no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Y vemos una ética contemporánea, de acuerdo a cómo el mundo la está fijando. Nunca había sucedido durante la historia una época semejante a la actual, donde fuera tan clara la ausencia de valores, es decir, de sentimientos, decoro, vergüenza, moral, carácter, respeto y temor de Dios. Y las evidencias abundan. Es cosa que miremos las noticias, es cosa que miremos un poco cómo se desarrolla el mundo y nos damos cuenta que esto es algo que se está viendo todos los días. Encontrando revolución moral, inmoralidades, desmoralización, que significa desviarse o alejarse de lo bueno, lo que es verdadero, lo que es moral, lo correcto, y la amoralidad, carente de valores o sentido de lo bueno y lo malo. Crisis de autoridad, abandono de conceptos jurídicos básicos, violencia, brutalidad, criminalidad, drogadicción, alcoholismo, obscenidades, etcétera, etcétera. ¿Se da eso? Sí se da. ¿Y acaso en las iglesias también no hay alguna de estas cosas? Y eso a veces justificamos, decimos, sí, pero que yo vaya a un pub y tome un poquito de una cerveza, no es pecado. No es pecado. Y empezamos a justificar nuestros actos. Es que si la Biblia no lo dice, no es malo. Entonces la Biblia tendría que decir todo detalladamente. Yo una vez decía en un congreso, si en realidad Dios nos dijera todas las cosas, ¿cuántos tomos sería la Biblia? Y el pastor que tendría que ser Pastor Fernando, cuando atiende a su iglesia allá en Puerto Montt, entonces le dice, este mes vamos a tratar el tomo 1, el segundo mes vamos a tratar el tomo 2, el tomo 3, después y así seguiríamos, y cada uno tendría que andar con el tomo que corresponde para poder analizar la Biblia. Pero nosotros debemos ser dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y debemos estudiar las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo. Se discute sobre moral y asuntos éticos sin base ni conceptos claros. Hay confusión en todas las esferas, entre las autoridades civiles y eclesiásticas, entre adultos y jóvenes, inconversos y creyentes. Hay una abierta contradicción de pronunciamientos sobre cuestiones éticas. Esta va desde la indiferencia y secularización total hasta un deseo ferviente de volver a los ideales de la iglesia primitiva y su ejemplo de conducta. La mayoría de la gente son como ovejas sin pastor, carentes de orientación seria. Abundan héroes del sexo, que nosotros vemos, de los personajes que aparecen en estos famosos reality, cantantes y otras cosas, estrellas del cine, que son altamente inmorales, líderes revolucionarios en el campo político, pero gran escasez de hombres y mujeres que marquen una pauta ética y que sean un ejemplo de conducta moral. Y es cosa que revisemos cada uno de los que nosotros seguimos. Yo también era entusiasta por el fútbol, me gustaba el fútbol, pero ya le he tomado una aversión al fútbol. ¿Y saben por qué? Porque en realidad yo encuentro que el fútbol es una escuela de actuación. ¿Qué hace un jugador? Un jugador que no tiene la capacidad de poder jugar bien, finge un foul, finge alguna acción y mentirosamente engaña ¿a quién? Al árbitro. Es un engaño. ¿Qué ejemplo está aprendiendo ese niño de ese futbolista? La mentira y el engaño. Es bueno. Y una vez un comentarista deportivo decía, es bueno esas cosas porque eso ayuda para que el fútbol sea más rico. Yo no encontré nada de rico, pero el hecho está en que es un engaño, es una mentira.
Vemos la violencia de repente de un jugador que va y tira una patada, fractura a otro, un golpe, y etcétera, etcétera. Y nosotros vemos que son malos modelos, son malos ejemplos. Y nosotros a veces los seguimos y hablamos de San Messi, bueno, el único cristiano que nosotros conocemos, Cristiano Ronaldo, porque tiene el nombre. Pero el hecho está en que ninguno realmente es un hombre que hace bien las cosas. Y son malos modelos, son malos ejemplos. Y a veces son ídolos que los jóvenes siguen, hablan de ellos y los defienden, pero que no muestran ningún ejemplo que realmente valga la pena. Entonces es importante lo que el Señor nos dice en cuanto a las palabras que Jesús nos menciona en Juan capítulo 13, versículo 15, cuando dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y creo que este debiera ser un versículo que nosotros debiéramos colocar en nuestras casas. Debiéramos saberlo de memoria. Debiéramos inculcarlo en la mente de nuestros hijos y personalmente. Porque ejemplo os he dado. ¿Quién ha dado el ejemplo? Jesús. Para que como yo os he hecho, como vivió Jesús, como actuó Jesús, como realizó su vida en esta tierra, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. Entonces ya tenemos un versículo que nos muestra cómo nosotros debemos actuar. No como el futbolista, no como el actor, no como el cantante, no como el político que tanto defendemos, porque uno se va por la derecha, otro se va por la izquierda, otro se va por el centro, y al final las caídas son las mismas. Pero el hecho que no son los hombres un ejemplo, el ejemplo es Cristo. Es Cristo. Y la motivación para vivir la vida cristiana es Cristo. No es el hombre. Ni siquiera la música. Ni siquiera el hecho de tener un templo bonito. Ninguna de las cosas de esta vida es una motivación. La motivación es Cristo, porque Cristo murió por nosotros. Entonces yo debo servir al Señor y debo vivir una vida de santidad porque Cristo me amó, murió por mí, derramó su sangre preciosa por mí. Me reconcilió con el Padre. Esto otro tiene que ser una demostración de gratitud. El templo que tengo debe ser hermoso porque estoy contento con el Dios que me ha salvado, me ha redimido. La música que voy a interpretar debe ser lo más sacra, lo más limpia, lo más pura, porque es una adoración y una glorificación al Dios que me amó. Cada una de las acciones que haga como cristiano tiene que ser el resultado de la motivación que es Cristo. Cuando yo comprendo la salvación, cuando yo comprendo quién es Jesús, cuando yo comprendo que Jesús derramó su sangre por mí, yo tengo una firmeza espiritual. Pero a nosotros se nos olvida lo que Jesús hizo. Muchas veces. Y de ahí entonces no vivimos como debiéramos vivir. Voy a terminar una partecita y hacemos un break para no perder la idea. Pablo da como razón de su transformación y propósito de vida el constituirse en copia, imagen típica de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 16, dice: «Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna». Y luego en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Pablo no estaba diciendo yo soy un hombre perfecto porque imito a Cristo. Pablo decía: así como yo me esfuerzo, como yo he comprendido el amor de Cristo y lucho todos los días lucho para ser como Jesús, hagan exactamente ustedes lo mismo.
Porque Jesús era un hombre Pablo era un hombre tan agradecido. Él decía, el más miserable, no merezco la salvación. No merezco la salvación. Cuando nosotros llegamos a entender eso, yo no merezco la salvación. Cuando nosotros comprendemos toda nuestra bajeza, toda nuestra inmundicia, es cuando nosotros realmente vamos a valorar el sacrificio de Cristo y vamos a ser imitadores de Cristo. Nunca vamos a llegar a una perfección, es imposible en esta tierra. Pero sí un día eternamente lo seremos cuando el Señor nos saque de esta tierra y gocemos eternamente de Él. Es una promesa. Es una promesa, pero yo debo dar los pasos aquí, debo caminar hacia esa santidad y hacia esa perfección. Somos testigos de una ola de protestas por el mundo entero. Se protesta contra todo: el aumento de precio de la benzina, el armamentismo, la implantación de sistemas educacionales, la salud, la inmoralidad, etc. Protestas políticas e inspiración idealista invaden el campo de la ética. Estos días nomás los profesores estaban, y me daba pena verlos, de tanto esfuerzo, sacrificio, lucha, cuántos años tratando de formar jóvenes y que tengan que humillarse protestando. Protestas, y protestamos por todo, incluso hasta protestamos porque en la iglesia el pastor nos dice esto, protestamos, porque son protestas también. Y protestamos por cualquier cosa. Emancipación femenina, legalización del aborto, modificación de códigos legales, derechos humanos, etcétera. Protestamos por todo. Abundan los reclamos y faltan las contribuciones creativas y edificantes. Frente al vacío existente, especialmente en mundos jóvenes, de la impresión que las religiones orientales cumplen con la ayuda necesaria. Gurúes barbudos no tienen problemas en encontrar multitudes fervientes que le siguen ciegamente. Pseudos o falsas experiencias religiosas parecen satisfacer la demanda espiritual de muchos aburridos y decepcionados. Otros se refugian en las drogas, prácticas sexuales ilícitas, encuentran una meta en la lucha armada contra el capitalismo y la opresión para escapar de la realidad caótica en todos los niveles. Se aferran a un mundo irreal, a una existencia esclavizante y ficticia. Cada vez es más notorio el deterioro de la moralidad, Entonces, es bueno que nosotros pensemos un poco en esto, como cristianos. ¿Lo estamos viviendo? ¿Y nosotros los cristianos estamos participando de estas cosas? ¿Cuánto hablamos de Dios día a día? Pero ¿cuánto hablamos de los gobiernos, del fútbol, de los artistas? Cuando empieza un reality nuevo y las personas están ahí, mira lo que hizo este, mira lo que hizo el otro, y empiezan a hablar y uno escucha y se saben los personajes y todas las tonteras que hicieron. Hoy en día, ¿cuánto reclaman porque Chile, ¿no es cierto?, no está, parece, clasificado? El Gareca es el culpable. Apedriémoslo. Y empieza, ¿no es cierto?, todo el mundo a hablar que la política, que esto y lo otro. Pero ¿dónde dice la Biblia que nosotros debemos preocuparnos de eso? ¿A quién nos mandó el Señor? A ir por todo el mundo y mostrar el amor de Dios, el sacrificio de Cristo Jesús, la condición pecadora y la solución a nuestro problema del pecado. Pero nosotros estamos perdiendo tiempo en cosas banales. Y eso hace que la iglesia, en vez de crecer, decrezca. En vez de ser más pura, sea más impura. En vez de ser más espiritual, sea más humana, más carnal. Y eso va llevando a una apostasía. Porque cada día vamos metiendo más cosas de esta vida, de este mundo, y nos vamos apartando de las cosas del Señor. Vamos a hacer un alto y de ahí volvemos al tema. Oramos, Señor, hasta lo visto hasta aquí, queremos que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar, podamos pensar en nuestra conducta y también podamos sacar conclusiones de cómo debemos vivir la vida cristiana. Que tu Espíritu nos ilumine, nos guíe y tu palabra esté siempre frente a nuestros ojos para nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestros hermanos y también del mundo que tanto la necesita. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, pasemos al... Ahí la hermana. Pasemos a los comedores, dice la hermana, y ahí va a ser el break. Así ahí, no se olviden, 15 minutos a 10 minutos, aprovechar el tiempo.